Bien, buen día a todos. Continuamos con nuestro curso sobre lo que es el modelo bioquímico Lightborn y la ingeniería metabólica. Y estamos viendo cómo nuestras moléculas coloidales son moléculas de diseño. Estábamos viendo la vez pasada cómo esos coloides anfifílicos tienen un proceso que se llama de autoensamble. Y este proceso de autoensamble es lo que nos da la gran ventaja sobre cualquier otro tipo de coloide, porque este es un proceso de autoensamble y, como su nombre lo dice, auto es controlado por sí mismo. Y es controlado por sí mismo este autoensamblado o crecimiento natural de la molécula porque tienen grandes grupos polares en la cabeza de la molécula y cadenas no polares en el resto de la molécula o cola de la molécula. ¿Qué son los grupos polares? Los grupos polares son uniones de átomos en las cuales se da un tránsito de energía porque se une un átomo con una electronegatividad baja a un átomo con alta electronegatividad. Por ejemplo, imaginemos el carbono y el oxígeno. El oxígeno es más electronegativo que el carbono. Entonces decimos técnicamente que la polaridad sería hacia el oxígeno. Imaginen una flechita que va del oxígeno, del carbono, flecha hacia el oxígeno. Y esa flechita indica polaridad. Y la polaridad indica, en primer lugar, un tránsito de energía electrodinámica. En segundo lugar, una presencia de energía electromagnética. Y en tercer lugar, un alto fenómeno resonante. Fíjese, son tres cosas las que nos indica la polaridad. Primero, la presencia de cargas electrodinámicas. Es decir, los electrones que se encuentran en los átomos de carbono, los electrones de las últimas capas, se encuentran conectados con los electrones de las últimas capas del oxígeno. Y se da una diferencia de potencial. Como el oxígeno es más electronegativo que el carbono, jala los electrones del carbono, y no nomás los jala, sino jala también su actividad electromagnética. Y no nomás la electromagnética, sino que también la resonante. Es decir, hay un flujo continuo, total, de energía a través del enlace que se da entre una molécula polar y una molécula no tan polar. Entonces, en las cabezas anfifílicas tenemos grandes intercambios de energía. ¿Por qué? Porque los grandes grupos polares, compuestos fundamentalmente de la unión carbono-oxígeno, oxígeno-hidrógeno, hidrógeno-oxígeno, oxígeno-carbono, estamos haciendo ahí una concatenación de átomos muy especiales. El carbono le pasa sus electrones al oxígeno con todo el flujo electrodinámico. El oxígeno, a su vez, le pasa un poquito de energía al hidrógeno que se une con otro oxígeno. Entonces, entre el oxígeno y el oxígeno se encuentra un hidrógeno. Y ese puente de hidrógeno es un switch que nos está regulando el paso de energía de oxígeno a oxígeno. Entonces tenemos carbono, tenemos oxígeno, tenemos hidrógeno, tenemos oxígeno, y luego carbono, y luego hidrógeno, y luego oxígeno, y así vamos haciendo puentes, y esas grandes polaridades reguladas de las cabezas nos van haciendo un gran flujo de energía demandante. Es decir, esa energía demanda donde poder resonar. Un fenómeno de resonancia es un fenómeno de conservación de energía sin que se pierda la energía. Imagínense una pelotita que está rebotando continuamente en las paredes de una caja, del interior de una caja, y nunca pierde
su energía porque cada vez que rebota gana energía cinética, la acumula y a la hora de chocar contra la pared vuelve a acelerarse y así tenemos un proceso de aceleración continua. Eso es lo que está ocurriendo en parte de la cabeza de los coloides anfifílicos. Por otro lado, en la cola tenemos cadenas no polares, es decir, cadenas que no están intercambiando energía, pero que sí pueden recibir energía. Ahí es en donde las moléculas de agua se van a adsorber primero. La molécula de agua absorbe con D, es decir, se pega superficialmente hacia el lado no polar de la cadena anfifílica y luego recibe energía de la parte polar y hacemos ahí un proceso de intercambio en donde vamos integrando el agua hacia el coloide y el coloide se integra con otro coloide que se integra con el agua. Imagínense esto en el suelo. En el suelo tendríamos el coloide arcillohúmico cálcico natural del suelo. Nosotros ponemos el coloide anfifílico y hay agua en el suelo. Entonces ya se da un enlace automático entre el agua del suelo con el coloide anfifílico con el coloide arcillohúmico cálcico. Noten la gran diferencia. Cuando tienen ustedes sales, al tener sal en el suelo y tienen el coloide arcillohúmico cálcico natural del suelo, el agua se va a ir hacia la sal. ¿Por qué? Porque la higroscopicidad o capacidad polarizada y polarizante de los enlaces cristalinos de la sal tienen mucha más energía que la energía del coloide arcillohúmico cálcico. Entonces, los grupos polares del agua, el agua es una molécula altamente polar, tiene 109 grados en su ángulo entre hidrógeno e hidrógeno con oxígeno en medio. Entonces va a pasar a la molécula de la sal y en esa molécula de la sal se va a absorber también, se va a pegar. Y la sal va a ganar en fuerza contra el coloide. Por lo tanto, el agua del suelo va a estar secuestrada muy fuertemente por la molécula salina. De ahí que se pierde toda la eficiencia dinámica, hidrodinámica o hidrofluídica, llamándola ya propiamente, con el agua del suelo. Ahora imagínense una célula radicular que se encuentra en ese suelo coloidal, en ese coloide arcillohúmico cálcico, y tenemos también sal. El agua, que va a ser el puente osmótico fundamental entre la membrana celular y el coloide arcillohúmico cálcico, va a tener en medio un cristal que va a estar no nada más impidiendo que el agua del coloide pase hacia la membrana celular radicular, sino que va a jalar agua del interior de la célula de la raíz hacia la molécula de sal, hacia el cristal salino. Entonces ahí tenemos un fenómeno osmótico impedido, que es la relación cristal-coloide con la molécula de sal en medio, y por otro lado tenemos una ósmosis inversa, es decir, estamos en lugar de meter agua hacia la célula radicular, la estamos sacando. Ese es el grave problema que hay con la nutrición salina. Por eso se tiene que usar más agua, y al usar más agua, lo que estamos haciendo no es aumentar la viabilidad del ion, sino es disminuir la posibilidad de la sal de capturar el ion. ¿Por qué? Porque la tenemos en un fenómeno solvolizado, es decir, la molécula de sal está solvolizada, no solubilizada, es solvólisis primero. Hay tres partes para un fenómeno de disolución. Primero es la solvatación, luego la solvólisis y luego la disolución. Recuerden siempre eso. Solvatar es cuando la molécula de agua o las moléculas de agua rodean el ente o la especie que vamos a disolver. Primero la rodean y así es un fenómeno de solvatación.
Luego tenemos la solvólisis, que es cuando empieza a interactuar el agua, tratando de disgregar, es decir, de desagregar los iones que están formando la retícula cristalina, separarlos en aniones y cationes y meterse el agua en medio. Entonces ya decimos hay un fenómeno de disolución. Esto ocurre con las sales y ese problema es tremendo a la hora de eficientizar el uso del agua en el suelo, porque esto es increchendo. Si nosotros ponemos sal y ponemos agua, vamos a tener que poner más agua para que se pueda solvolizar, solvatar y disolver la sal. Y luego tendríamos que poner más sal, aumentar la concentración para tratar de mantener el balance de los iones que tienen que estar disponibles para que la planta coma. Entonces es un fenómeno de vacío llenado, en el cual ponemos más agua, necesitamos más sal, ponemos más sal, necesitamos más agua, ponemos más agua, necesitamos más sal. Si se entiende ese fenómeno progresivo. Por eso yo siempre he sostenido que es totalmente ineficiente y contradictoria la nutrición salina en los riegos localizados de alta frecuencia. Es una de las más grandes tonteras que hay, aquí y en la Gran China. Y con los coloides es exactamente al contrario. El coloide autoensamblado anfifílico, ¿sí?, va a sufrir en el suelo una integración con el coloide arcillohúmico cálcico. Para empezar, si el coloide arcillohúmico cálcico en el suelo se encuentra minimizado, ¿por qué? Por los malos tratamientos que hayamos dado al suelo, por haber aplicado ácidos, por haber utilizado compostas que no se encuentran completamente mineralizadas o en un proceso de mineralización increchendo, es decir, que está casi cruda la popó que estamos echando ahí al suelo. ¿Qué pasa? Ese coloide natural del suelo se va a degenerar, la micela se va a deformar, va a perder su capacidad de intercambio y se va a esclerosar, es el término correcto. Un coloide esclerosado es un coloide seco, con una manguera asoleada. Pierde flexibilidad, pierde capacidad de intercambio de sustancias, es un coloide casi nulificado. Y así está la mayor parte de los coloides en el suelo, sobre todo en el suelo que ha sido tratado con ácidos y suelo que ha sido tratado con sales. ¿Qué pasa cuando llega el coloide anfifílico? El coloide anfifílico, en primer lugar, se integra al coloide del suelo. Es el primer paso. Y ese primer paso de integración al coloide del suelo lo que va a hacer es devolverle parcialmente la permeabilidad al suelo. Es decir, vamos a lograr separar las arcillas y los calcios para que empiece el suelo a intercambiar fluidos con el medio ambiente, llámese agua, aire, etc. Entonces empezamos a revivificar ese suelo, y al revivificar ese suelo, lo que estamos haciendo es llenándolo de capacidad oxidativa. Recuerden ustedes que antes de nutrir, necesitamos el paso de la oxidación. Son 3 pasos fundamentales antes de que un ion pueda estar disponible para que la planta lo tome. En primer lugar está el fenómeno de oxidación. En segundo lugar, la coloidización. Y en tercer lugar, la nutrición. Necesitamos oxidar. Los fenómenos oxidativo-coloidales casi se dan al mismo tiempo. Ahorita vamos a ver el orden entrópico, entálpico de energías de Gibbs para poder entender un poquito mejor esto. Entonces nosotros metemos el coloide, oxidamos de forma natural y en ese momento empezamos a coloidizar ese suelo. Ese ion lo empezamos a solvatar coloidalmente y lo vamos a poner a disposición, pero forrado en un saco, forrado en un coloide que no va a tener impedimentos ni estéricos, es decir, ni de tamaño, ni por anulación salina. Entonces vamos directamente a transitar ese ion libremente entre el coloide del suelo y el coloide arcillohúmico del suelo, y el coloide autoensamblado anfifílico que estamos nosotros poniendo. Ya tenemos ahí un primer paso importante. La circulación libre
de ese ion entre coloides. Y luego ya ponemos ahí una célula radicular y se hace el paso completo. El ion del coloide del suelo más el coloide que tenemos nosotros integrado anfifílico va a hacer un contacto transmembranal, va a formar un canal iónico y va a pasar directamente hacia el citoplasma y las vacuolas correspondientes de la célula radicular, sin ningún problema. Esto es lo que nosotros llamamos la minimización de las interacciones solvofóbicas desfavorables. Es decir, por mucha sal que hay en el suelo, por muy compactado que esté el suelo, si nosotros ponemos el coloide anfifílico, automáticamente este proceso de agregación natural va a formar microestructuras micelares en ese suelo y vamos a empezar a flocular las arcillas, es el término que utilizan los agrónomos, los edafólogos para estos casos. Estamos floculando las arcillas, es decir, las estamos descompactando. Esas características, decíamos también la vez pasada, de este coloide anfifílico, es que esos agregados se forman espontáneamente. No hay necesidad de tener un proceso de arranque. No hay necesidad de un arranque previo. Un arranque catalizado por cualquier otra sustancia. Estos compuestos, a la hora de llegar al suelo, sin importar el tipo de suelo, incluso puede ser un medio inerte, como los que se usan para hidroponía. De hecho, ahí hemos acuñado otra compleja palabra que es la bionanoponia coloidal, y que se le ocurrió a Luis Gallardo, el término bionanoponia coloidal, para diferenciarnos completamente de lo que es la clásica hidroponía. Bueno, estos fenómenos coloidales se dan de forma espontánea. La agregación es un proceso de comienzo, paro, comienzo, start, stop, start, automáticamente. Y estos agregados tienen propiedades bien definidas. Esta es la parte más importante de los coloides anfifílicos, que no son coloides hechos al azar. Se pueden hacer muchos coloides al azar. Cualquier sustancia orgánica, cualquier sustancia mineralizada al ambiente o por vías artificiales, se puede llegar a convertir en coloide. Recuerden ustedes que la vida coloidal o el estado coloidal es el estado propio de la vida. De ahí nosotros tenemos el coloide y el plasma interactuando junto con el estado sólido, con el estado líquido y el estado gaseoso. Entonces, en estos agregados naturales de este proceso que se forma de start, stop, start, los coloides anfifílicos tienen una propiedad muy importante que es el grado máximo del radio de una micela esférica. Es decir, el tamaño máximo de ese radio, de esa distancia del centro a la orilla del círculo y girado en 360 grados multiesféricamente en coordenadas polares, hacemos una pelotita, una esfera, va a estar determinado por algo. Y ese algo es la longitud de la cadena de carbonos e hidrógenos o cadena hidrocarbonada del coloide. Fíjense, aquí está todo el secreto del coloide anfífilo. Cuando el tamaño de la micela nosotros la podemos determinar sabiendo la longitud de la cadena hidrocarbonada que estamos usando. Esto es básico. De tal forma que, aprovechando la cualidad de que las moléculas anfífilas se asocian físicamente y no químicamente, podemos llegar al siguiente paso de la ventaja, que es este radio intramicelar, bien determinado en forma y en tamaño, nos va a dar una propiedad de adaptación a diferentes condiciones de temperatura, de pH, de conductividad eléctrica, etcétera, de otras cosas también.
como presiones intraosmóticas y demás que iremos viendo con el tiempo. Entonces fíjense de qué forma tan sencilla, aparentemente sencilla, se diseña una molécula que se va a adaptar a cualquier, entiéndase bien, cualquier condición de temperatura, cualquier condición de acidez o basicidad, cualquier conductividad eléctrica, cualquier presión osmótica, cualquier intensidad lumínica. Eso de cualquier es bien importante porque estamos hablando de una universalización de una molécula con un diseño tan flexible que se puede adaptar a todas estas condiciones. La única factor limitante, y qué bueno que lo tenemos porque gracias a ello también la podemos controlar, es la famosa temperatura Kraft. Esta temperatura T sub K, que le llamamos, en ella la solubilidad del surfactante va a igualar la concentración micelar crítica. ¿Qué quiere decir esto? En la solubilización hay surfactante y surfactado. El surfactante, en este caso el surfactante será las moléculas de agua con todo lo que lleven disueltos en su seno. Aclaramos, eso es muy importante. El surfactante es las moléculas de agua con todo lo que traigan disuelto, es decir, estamos hablando de una disolución. Esa concentración de la disolución, cuando iguala a la concentración micelar crítica, estamos llegando a la temperatura Kraft. ¿Y qué? ¿Cuándo va a llegar a eso? ¿Cuándo se va a llegar a eso? Bueno, en primer lugar, vamos a llegar a igualar las concentraciones micelares críticas cuando igualemos a 2 billones de veces el peso del coloide anfifílico en concentración de solubilidad de surfactación. ¿Qué quiere decir esto? Que un coloide crece o tiene capacidad de crecimiento hasta 2 billones de veces su peso molecular. Esto es tremendo y tremendamente importante. Y esta fase de temperaturas Kraft nos va a diferenciar otra vez entre una solución o disolución normal y un agregado coloidizado. Mire, si usted tiene 10 mililitros de agua y le pone 1 gramo de sal, de cualquier sal, y la disuelve, va a tener una cierta concentración en gramos por mililitro, o en mil equivalentes, o en moles, en lo que usted quiera. Si usted le pone más sal, varía la concentración, aumenta la concentración. Si usted le pone más agua, disminuye la concentración, de tal forma que si le pone otros 10 mililitros, pues va a disminuir considerablemente la concentración de ese soluto. Esto es bien importante porque el productor cree que cuando hace una preparación, de que el nutriólogo, otra vez con comillotas ahí la palabra nutriólogo, le recomendó que pusiera en miliequivalentes por litro, porque las tablitas que aprendió en Estados Unidos le dijeron que tantos miliequivalentes por litro para tal cultivo, y la quiere aplicar lo mismo acá en México, y hace una preparación, y esa preparación que va a aplicar el productor cree que la planta ya se la comió, y no es cierto. Definitivamente que no es cierto. Ya veíamos en anteriores ocasiones cómo esa solución que se prepara, pues para empezar, va a tener muchos precipitados aún antes de salir de la alberca o del tanque en donde está haciéndose la revoltura, más lo que pasa en la manguera, más lo peor, que es lo que sucede cuando se llega al suelo. Ahí donde la cantidad de agua varía tanto, que ya estamos hablando de micro concentraciones o a veces hasta de nano concentraciones, ya las reglas de la solubilidad y todo lo que aprendieron
en química analítica 1 de preparación de soluciones, que es lo que aplican los nutriólogos para darle de comer a las plantas, ya no va a funcionar. Eso se los firmo ante notario. Pero como nomás, como hasta ahí les llega el fuste, pues hasta ahí a los nutriólogos ya no explican de ahí para adelante qué sucede. Y ya empezamos a revolver las cosas, empiezan a tratar de meter los análisis foliares y los análisis de suelo, y total, hacen una revoltura, que el pobre productor es el que anda siempre bailando por ahí, y él lo que quiere es que se le resuelva el problema, y así pasamos de nutriólogo a nutriólogo y de sal a sal, y nada más estamos haciendo un tránsito en retroceso porque no estamos avanzando absolutamente nada. La diferencia grande está aquí en este crecimiento por la temperatura Kraft. Si usted pone 10 mililitros de agua y le pone 1 gramo de coloide anfifílico, va a tener una concentración. Si le pone el doble de agua, otros 10 mililitros, va a tener la misma concentración. Si le pone otros 10 mililitros, el triple de agua va a tener la misma concentración. ¿Por qué? Porque aquí no estamos hablando de fenómenos de disolución, simple y sencillamente. Los coloides no se disuelven. Los coloides crecen, admiten agua en su seno y se van dilatando hasta 2 billones de veces su peso molecular. Y si tienen ahí la calculadora a la mano, ustedes pueden calcular el peso molecular del coloide básico que nosotros manejamos, que es un C80, H33, K20, N5 o 41. Repito, C80, H33, K20, N5 o 41. Ahí calcúlenle y ese es el peso molecular. Eso multiplíquelo por 2 billones de veces. Y luego multiplíquelo por 6.023 por 10 a la 23, que es el número de Avogadro, y ahí podrás tener una idea de qué tanto puede cristalizarse por temperaturas Kraft en un suelo normal de este planeta Tierra, que no exceda de los 600 grados de temperatura ni baje de los menos 80 grados, porque no estamos ni en Plutón ni estamos ni en Mercurio, estamos en la Tierra. Entonces aquí alcanzar una temperatura Kraft en suelo donde la solubilidad del surfactante iguale la concentración micelar crítica, les puedo decir que prácticamente es imposible. Es decir, que una cristalización coloidal en el suelo es prácticamente imposible. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre estamos teniendo una viabilidad coloidal. Y al tener una viabilidad coloidal, el coloide está funcionando normalmente todo el tiempo. Veíamos también cómo el número surfactante era muy importante precisamente para evitar llegar a estas temperaturas Kraft y poder tener un control sobre la arquitectura de la molécula. Por eso decimos que en Biotexa hacemos arquitectura molecular para arquitectura celular. No estamos produciendo compuestos al azar. Si no estamos sacando sulfato de amonio y nitrato de amonio y sales de fierro y de todo lo que quieran, y haciéndolas muy solubles. Eso ya pasó de moda, si sean empresas transnacionales o transnacionales las que lo están haciendo, eso ya va a desaparecer, ya está perdiendo efectividad. Ya no puede haber más saturación en los suelos, y eso lo van a advertir y lo están advirtiendo las gentes que tienen invernaderos, las gentes que tienen casa sombra, malla sombra, las gentes en agricultura protegida. Todo el que está ahorita en agricultura protegida ya se dio cuenta que no puede estar saturando el suelo. Esto ya es más que obvio. Y obviamente todo el que maneja sales y el que maneja ese tipo de cosas
pues está ahorita en un serio problema. O salen completamente del paradigma o desaparecen. Ellos no hacen arquitectura molecular, mucho menos están elaborando los productos con la arquitectura de la célula. Y nosotros sí, nosotros partimos de la arquitectura, no nada más de la membrana celular, no nada más de la membrana, sino también de la funcionalidad de esa arquitectura en la membrana, de todo lo que son los retículos endoplasmáticos, de todo lo que es el transporte nanohidrofluídico dentro de la célula. Eso lo consideramos. Y esta es la información que estoy subiendo al blog del Instituto de Investigación LIBON. Toda esa información la estoy subiendo. Son informaciones de mis diarios, de mis tesis de doctorado, que estoy subiendo. Todos los días subo 15, 20 hojas. Les advierto que no se puede entender así a simple vista la primera. Por eso lo estoy subiendo manuscrito. Lo subo manuscrito directo de mis diarios, porque es una manera de proteger la propiedad intelectual. Y la otra es que no cualquiera le va a entender. Para esto hay que agarrar de donde dice hoja número 1 e irse hacia adelante, tratando de entender la historia que estamos contando. Estamos contando la historia desde el punto de vista de las matemáticas, de cómo funciona una célula en sus diferentes partes, cuál es la estructura de la membrana celular, la membrana tricapa que habíamos dicho, la lamela exterior, la lamela interior con su lamela media, que es una lamela virtual, es decir, energética, cómo funciona, cómo interactúa consigo mismo, cómo interactúa una lamela con la otra, cómo interactúa hacia el exterior, cómo interactúan hacia el interior, cómo se correlacionan con el resto de los organelos, cómo es que transcriptómicamente está el RNA mensajeando todos esos fenómenos internos de la célula, cómo es que se produce la molécula de ATP, cómo es que se produce cada uno de los ensambles de aminoácidos para generar proteínas, grupos prostéticos y demás, cómo funcionan desde el punto de vista glicómico. Todo eso lleva fundamentos matemáticos y ahí lo vamos a estar poniendo en ese blog para que en su momento lo podamos acceder y podamos complementar este brevísimo curso introductorio que estamos dando sobre ingeniería metabólica LIBON y lo que es el modelo bioquímico que nos ocupa. Entonces, parte de esa información, que luego compartiremos así, habladita y en castellano, la hemos utilizado para expresar aquí, el día de hoy, cómo podemos definir una estructura molecular y cómo podemos definir una arquitectura en base a la estructura molecular. Y este es algo muy sencillito. Empezamos por definir nuestro número surfactante. Ese número surfactante es la relación entre el volumen y la longitud de la cadena hidrogenada multiplicada por el área del grupo cabeza. Es bien interesante esto porque está hablando del cómo crecer esta molécula 2 billones de veces en su peso molecular para que nos podamos adaptar a volúmenes tremendamente grandes de soluciones que tengan el agua del suelo con los iones que lleve disueltos y cómo evitar que se neutralicen, cómo evitar que se precipiten y cómo hacerlos integración coloidal para que pasen de forma natural a través de los canales iónicos selectivos de la bolsa coloidal que estamos poniendo hasta el interior de la célula. Entonces hablábamos de esta dimensionalización de los coloides de Biotexa, que teníamos unos números de surfactación muy específicos y siempre controlados por una constante de Van der Waals en una ecuación nanométrica que para nosotros es esta, I igual a 0.15 más 0.127 NC, que vienen siendo los números de átomos de carbono por cadena. Y con esto nosotros definimos 4 tipos fundamentales
de arquitectura coloidal anfifílica. Todo lo que es esférico, todas nuestras moléculas esféricas van a tener un número surfactante de 0.33. Ni más ni menos. Oiga, ¿y cómo le hace? Eso se llama tecnología Biotexa, y por eso existimos diferenciadamente contra cualquier otra empresa. Por eso nos atrevemos a decir que tenemos en las manos una verdadera solución, porque podemos controlar eso, y esa es nuestra esencia. Y es así, perdónenme, pero va a quedar como un concepto teórico por lo menos durante otros 40 o 50 años más. Otro de las dimensionalizaciones que tenemos son los cilindros. Si la micela mide 0.33, el cilindro infinito tendrá un número surfactante de 0.5. Esta relación 0.33, 0.5 no es casual. Estamos metidos en lo que viene siendo algo que se llama la nanotribología. La tribología es la parte de la física que estudia la relación de superficies en contacto. Dos superficies en contacto, qué intercambio energético hay, la fricción, todo ese tipo de cosas, la estudia la tribología. Nosotros nos metemos en un campo que viene siendo la nanotribología y la nanohidrofluídica. Es decir, los flujos de agua a nivel nanométrico, dentro de la célula y afuera de la célula, en los nanosomas que están alrededor de ella en forma coloidal, y esos cilindros infinitos que van a ser precisamente los nanosomas, en forma de cilindro, que cuando se juntan las micelas y los cilindros, hay dos posibilidades de formación. Las más grandes, que tienen número surfactante mayor que 1, que vienen siendo las micelas propiamente dichas, que están formadas por cilindros invertidos. Los cilindros invertidos que se ponen cabeza con cola, en forma alternativa. Imagínense una caja con lápices, ¿verdad? Con lápices de colores, en donde en lugar de tenerlos ordenadamente con las puntas afiladas para arriba, pues tendríamos uno para arriba y uno para abajo. Esa es una especie de cilindro invertido con agregación micelar en número de surfactación mayor que 1, y la otra es la bicapa planar con número de surfactación 1. La bicapa planar es la bicapa de contacto hacia membrana celular. Todos nuestros coloides foliares que entran en contacto directo con epidermis van a tener bicapas planares en un 98% con número de surfactación 1. Los productos que van al suelo están compuestos por micelas esféricas, por cilindros infinitos y por cilindros invertidos. Aquí está otra gran diferencia. Somos los únicos en el mundo que diseñamos para partes aéreas, para partes foliares, que diseñamos para absorción vía meristemática externa, que en aire, en luz, en fuente natural oxigenativa, y también diferencialmente diseñamos para suelo. Totalmente distinto. Y desde ahí va la gran diferencia. Repito, en bicapas planares solamente los productos foliares. Los productos ultras, los edáficos, van con micelas esféricas, cilindros infinitos y cilindros invertidos. Esta es la forma. Ya los chicos del Culiacán, del Biotexa Research, Live Research Team, están trabajando sobre esto, haciendo unos dibujos muy bonitos para el congreso que vamos a Argentina, ahora en septiembre, y estamos presentando ya una forma mucho más entendible de estos dibujos hechos aquí a mano. Lo más importante que a destacar aquí es la curvatura
de agregación coloidal. Esto es muy importante como parte de la arquitectura. Estas curvaturas determinan muchas de las propiedades que vamos a ver a continuación, como por ejemplo los agregados físicos, los potenciales químicos y algo bien importante que viene siendo el orden de agregación molecular, conocido termodinámicamente como entropía, este orden de agregación, y los calores internos intramoleculares e intracelulares que manejamos como entalpías. De aquí depende ese control que vamos a tener, de ese diseño en las curvaturas principales y en las curvaturas en perpendicular que estamos marcando con esta ecuación, donde la curvatura principal tiene que ser un medio del recíproco de las curvaturas en perpendicular, de R1 más R2. De tal forma que estas curvaturas, esta R2, nos va a ayudar a controlar los flujos de calor. Todo lo que son los fenómenos entálpicos son directamente relacionados a R2. Y los fenómenos entrópicos, en conformación silla, por eso parece una sillita de montar aquí, ¿sí?, son en su mayoría responsabilizados hacia la R1. Esta curvatura es la curvatura de orden y esta curvatura es la curvatura de control de temperatura. Fíjense cómo estamos diseñando una molécula con características muy específicas. Cuando estábamos, no precisamente sobre de este tema, pero sí con el tema en el Premio Nacional de Ciencia y Tecnología de Innovación, ahora últimamente, estaba yo ante los sinodales, ante 10, 12 sinodales, que yo les estaba explicando cuáles eran nuestras innovaciones en la cuestión de la utilización de la luz óptimamente, optimización fotosintética, y que cómo lo habíamos logrado, nos preguntaban, ¿verdad? Bueno, ¿y por qué ustedes? O sea, estamos acostumbrados a que las innovaciones las hagan los gringos, a que las hagan los alemanes, a que las hagan los extranjeros, y nosotros aquí de agachones nada más adoptando las tecnologías de otros. Pues aquí también hay tecnología. Tenemos más de 25 años de estar sobre la marcha, profundizando en este tipo de aspectos. O sea, no es casualidad, no es la solución mágica que sale de la manga, ni es la que pueden entender con una lectura así rápida. Ahorita agarren cualquier libro de nutrición de los que se están escribiendo, cualquier libro de fisiología, y el que no lo entienda a la primera leída ya mejor ni le siga. ¿Por qué? Porque son conceptos tan obvios, tan trabajados, es lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo. En cambio acá estamos manejando algo completamente nuevo, estamos justificándolo matemáticamente porque es la única forma de que podamos nosotros asegurar que esto realmente funciona. Se ve en la naturaleza, se ve, pero tiene muchas explicaciones, porque a la hora de que todo el mundo se lo cuelga, desde que el agricultor es muy bueno, a que tiene muy buen suelo, a que tiene muy buena agua, a que todo lo bueno, y a la hora de lo malo, pues le echa la culpa a la tecnología, porque no hay, hasta ahorita no se han inventado los agricultores tarugos, todos merecen el premio Nobel de Agricultura, por lo menos en teoría se la saben. A la hora de las broncas es en cuanto a un técnico y le echan la culpa. Entonces la única forma de no llegar a discusiones estériles es presentar argumentos matemáticos. Esa es la dinámica, es el lenguaje de Dios, hablar en matemáticas. ¿Por qué? Porque así habla la naturaleza. Entonces si tú tomas tus concepciones teóricas y las viertes en modelos matemáticos, los conviertes en argumentos imbatibles. El que no lo entiendan, algunos, no es culpa no más que el que no lo entiende, ¿va? ¿Por qué le hizo caso a su maestra de primaria y por qué se quedó con la idea de que las matemáticas eran muy difíciles? Entonces, imbatiblemente, manejas las matemáticas, las integras a modelos bioquímicos, desarrollas todos los aspectos
de la biofisicoquímica, de la ingeniería molecular, de la biología molecular, y haces una nueva solución, haces un nuevo paradigma, sin ser gringo, sin haber nacido en el extranjero y sin otra influencia, nada más que de estar trabajando aquí en el campo mexicano. Esa es otra gran diferencia que tenemos. No tenemos tecnología de importación. Y ustedes lo pueden ver como cuando publicamos por ahí el modelo de gestión de tecnología de Biotexa, donde es un modelo de gestión 100% nuestro. Bien, entramos a la parte de la entropía de esas soluciones mixtas y soluciones regulares. Esta parte entrópica es bien importante, porque todo el mundo sueña. De hecho, uno de los sueños con los que iniciamos la perfección de esto, la adaptación de esto, fue el tratar de que le diéramos a la planta lo que necesita, cuando lo necesita, exactamente en el tiempo y en el espacio en que se necesita. Y ahí viene el gran problema, ¿no? De que los tiempos y los espacios a nivel nanométrico y a nivel femtométrico no son newtonianos. Esa es la primera bronca. No podemos entender ni el tiempo ni el espacio sin las teorías de relatividad, sin irnos a ecuaciones de Schrödinger, sin irnos a espacios de Hamilton, sin irnos a flujos de Ricci, a ecuaciones Newman-Penrose, a meternos a una nueva dimensionalización del espacio. No podemos hacer eso. No podemos entenderlo si nos vamos nada más hacia la termodinámica clásica, hacia la fisicoquímica clásica, hacia la biología clásica. Hasta ahí eso es la base, nada más. Nada más esa biología, física, bioquímica y todo clásico no es nada más que la muy, muy elemental base para empezar a entender ciertos fenómenos de la vida. Si queremos hacer algo nuevo, tenemos que irnos mucho más allá de lo tradicionalotote, y tenemos que incursionar en campos ya un poco escabrosos, en donde la compañera ideal es la herramienta maestra de las matemáticas. Entonces aquí empezamos a comparar la fisicoquímica tradicional con la fisicoquímica coloidal, y luego entraremos adentro de la fisicoquímica coloidal, la fisicoquímica coloidal anfifílica enantiomórfica, que es lo que hacemos nosotros. Tradicionalmente, la energía de Gibbs, esta delta G, que viene siendo la energía libre con la cual los seres trabajan, hablando de los seres vivos, es igual a la relación que hay del cambio energético calórico dentro de las moléculas, que viene siendo la entalpía, menos un fenómeno interesante, que es la temperatura y su relación con los cambios en el orden molecular, en la entropía. Fíjense, vámonos a esta parte de la ecuación. La entropía, perdón, la variación en el orden es importante. Y fíjense cómo, si no tienes mentalidad matemática, no te puedes imaginar esto. Hablamos siempre del azar, de lo browniano, el movimiento browniano, es decir, las moléculas yendo al azar para todos lados, entropía máxima. Y cómo esa entropía máxima tiene que tener un cierto orden para poder constituir un cuerpo lógico. Y ese orden es cuando pasamos completamente de lo azaroso, del azar, hacia lo estocástico. Lo estocástico es ese azar con un cierto atractor central, con un punto en el espacio marcado que se conoce como martingale en la cuestión matemática, un límite establecido previo,
Y ese límite establecido previo de lo estocástico nos va dando una fractalidad cuando lo convertimos en un atractor central. Es decir, en un punto, en una ecuación, en una serie de relaciones que nos permitan tener un centro de partida, un punto de enfoque, un radio de control, y entre ese punto de enfoque y radio de control, todo lo que ocurra es estocástico y va a entrar en un cierto orden en determinado momento. No sé si me está explicando. No es lo mismo el desorden completo a que tengas un desorden completo y que empieces a trazar límites. Imagínate una cuadrícula, tienes un chorro de puntos moviéndose al azar. Imagínate eso, como cuando ves la luz filtrada a través de una rejillita, de una rendija, y empiezas a ver las partículas de polvo que andan por ahí, ¿no? Eso es un azar, un movimiento azaroso, browniano. Ahí imagínate que de repente llegas y le cascas una cuadrícula, ¡pah! Ahí en eso, una cuadrícula. Ya tienes cuadritos por donde estás delimitando. Ya tienes ciertos cuadritos, como cuando vas a contar células al microscopio, ¿no? Ya tienes unos cuadritos, una retícula con la cual estás ahí haciendo un conteo de las células por cuadrito. Bueno, es más o menos lo mismo lo que está sucediendo aquí. Ya convertiste lo completamente azaroso en algo estocástico y empiezas a calcular la probabilidad estocástica y luego lo conviertes en fractal cuando empiezas a tener un parámetro de atracción o de delimitación. Si tú estás hablando acerca de formas, si estás hablando acerca de colores, de figuras, estás entrando en lo que se llama la matemática armónica. Entonces tu atractor central tendrá que ser armónico, y si tú pones un atractor central armónico y desarrollas una ecuación de Mandelbrot o de una ecuación de Julia o del que sea, fractal, vas a toparte con la gran sorpresa de que esas formas, esos colores, van a tener ya un cierto orden y vas a empezar un paisaje maravilloso, que va a ser desde una mancha muy interesante y colorida, hasta una hoja, hasta un microtúbulo, hasta una célula o hasta un aparato de Golgi. Así de fácil. Entonces, ese encuadre estocástico fractalizado, cuando tú lo metes a la relación delta S, es decir, le das un cierto orden a ese desorden, empiezas a tratar de ver ese orden, pues te estás metiendo en el intercambio a través de cualquier membrana, te estás metiendo en la formación de cualquier sustancia. ¿Por qué? Porque las reacciones biofísico-químicas, ocurren con cierto orden de reacción. Y ese cierto orden de reacción es determinado directamente por la temperatura. Este es parte del secreto. Si tú haces un coloide en el cual no importan las temperaturas, solamente tienes la temperatura Kraft, acuérdate, de límite. Todas las otras temperaturas no te importan. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el orden entrópico que se va a manejar relativo con la temperatura no te va a afectar. Vas a lograr tú incidir sobre el control de las temperaturas. Esto es bien importante. Y con la fisicoquímica tradicional que manejan, cuando la llegan a manejar, porque ni hasta allá llegan los que manejan la nutrición salina, no le llegan hasta allá. No pasan de preparar soluciones equimolares y apantallar a los agricultores con los milimoles por litro, los milequivalentes, que viene siendo como tratar de apantallar a Picasso en la clase de kinder de primer año, haciendo plastilina 1 y manchitas 2. Pero bueno, así está la vida, y qué bueno, porque nos da chance de poder hacer más cosas. Entonces aquí en esta parte, tú estás, sin importar este factor limitante de la temperatura, ejerciendo un orden molecular bien importante para que tú calcules cómo vas a poder aproximar los iones que están en el suelo, cómo vas a poder aproximar los iones que estás metiendo por la vía foliar, cómo te vas a ir circulación acro, base y petálica, cómo vas a traslocar el fotosintato, cómo vas a incidir en el meristemo,
¿Cómo va a hacer crecer el tejido? ¿Cómo vas a controlar la producción de biomasa? Aquí está la base, de ahí para adelante vas a meterle toda la glicómica, toda la proteómica, toda la transcriptómica y todas las ómicas que te puedas imaginar, pero siempre con una base fundamental. La energía de Gibbs en una mezcla, tradicionalmente hablando, igual pues será el calor guardado intramolecular dentro de la mezcla menos este valor entrópico y dependiendo de la temperatura de la mezcla. Tradicionalmente, tú vas a hacer una mezcla, la energía libre de Gibbs, pues va a ser esta delta, esta variación, la energía final menos la energía inicial. Y esta energía libre es bien importante porque te va a hablar de la viabilidad molecular. Aquí es bien importante también esto, no nomás es que exista el ion en el seno de reacción, sino que existe y se mueva, que tenga energía libre de Gibbs, que pueda tener un motorcito que lo vaya moviendo para donde tú quieras canalizarlo. Porque como dicen, o decía uno de mis maestros, el doctor Ríos, ¿verdad? También podemos parir muertos. Y esto pues no se trata de eso, se trata de hacer que lo que produzcamos, la molécula que produzcamos, no tenga impedimentos estéricos, es decir, no tenga impedimentos de tamaño, ni de lugar, ni de ensamblamiento, que seamos sinérgicos hacia donde vamos a ir y que tengamos la energía residual para poder llegar por el propio medio de la molécula. Esto es importante porque estás ahorrándole a la planta el gastar sus carbohidratos en andar moviendo moléculas que de por sí se tienen que mover solas. Esto es bien importante. Y esto las sales jamás lo van a tener. Esto ni lo sueñan en sus más remotos borracheras los nutriólogos. Ni siquiera se lo llegan a imaginar. Si no, cálense y pregúntenle a cualquiera y díganle, por favor, aparte de los milimoles y los miliequivalentes que me dice que le está poniendo aquí a la solución, me dice la energía libre de Gibbs que vamos a tener intermolecularmente para poder hacer la penetración, primero del ion hacia la célula radicular, luego su posterior traslocación hacia las hojas y luego la traslocación del fotosintato correspondiente. Y con que se les van a quedar viendo así con ojos de plato, ¿no? Tremendos ojotes, porque no van a saber ni de lo que les están hablando. Creen que la planta hace los tejidos milagrosamente. Entonces aquí, en esta concepción, llamémosle tradicional, por no llamarle paleontológica o de la época de las cavernas o de psicoquímica de kinder, en esta concepción atrasada, lo que pasa es que cuando mezclamos dos cosas, decíamos la vez pasada, tenemos tres posibilidades: una mezcla completa, una mezcla parcial o una no mezcla de plano. Esto lo calculan los nutriólogos y dicen, aquí completamente se mezcló, porque vemos clarito que no quedó ningún precipitado. Tips. Eso aplica lo foliar y me dice lo mismo si a nivel de microtúbulos en la nanohidrofluídica ocurre igual, Y si ocurre igual, me quito el sombrero y no vuelvo a levantar la voz jamás. Y si ocurre igual en el suelo, pues lo mismo, ¿no? Igual me quedo callado. Pero no llegan a prever esto. Resulta que si tú tienes una completa mixibilidad acá afuera, en el atrasito, en el suelo vas a tener una inmixibilidad total. Es decir, vamos a tener precipitaciones, vamos a tener colateralizaciones, vamos a tener formación de grumos, acúmulos y demás, y la translocación va a ser mínima. Y cada vez vamos a tener un mayor y mayor problema. Y esto lo podemos prever en el espacio exterior, aquí, antes de aplicar al suelo o a la planta, y esta ecuación nos va a funcionar perfectamente bien. Cuando nosotros aplicamos esta mezclita foliarmente, esta ecuación ya no funcionó. ¿Por qué? Porque el fenómeno entrópico
ya no fue direccionado nada más a las especies conjugadas que están aquí, o especies participantes. Ya tenemos interacciones con otro tipo de temperaturas, con otro tipo de estructuras, con otro tipo de consolidaciones biológicas, que ya son fosfolípidos, proteínas, etcétera, y esto ya no sirvió absolutamente para nada. Ya de nada nos sirve ese cálculo. Eso es lo tradicional hasta donde estamos enfrentándonos ahorita. Lo coloidal, nosotros partimos también de las energías libres de Gibbs, porque no a partir de otra cosa. El señor Gibbs nos dice que la energía con la cual se trabajan todos los intercambios biofísico-químicos es una y determinante. Y aquí estamos correlacionándola igual con un fenómeno de orden entrópico y con una temperatura, nada más que aquí la temperatura, como no nos interesa, nosotros logramos hacer una integración con las constantes de Boltzmann y nos vamos a otro espacio. Ya no trabajamos en un espacio natural, sino nos vamos a los espacios omega. ¿Cuáles son los espacios omega? Los espacios omega son espacios femtológicos, 1 por 10 a la menos 15. Son espacios que solamente se calculan matemáticamente, pero que el resultado se ve macroscópicamente. Entonces, aquí, al irte tú a la conjunción de espacios omega con constantes de Boltzmann para trabajar los fenómenos entrópicos, tienes algo bien interesante. Aquí puse con palitos y bolitas una especie. La especie A, Na, que tiene 3 por 3 crucecitas, que se va a conjugar, se va a juntar, a integrar coloidalmente con la especie B, que tiene 4 por 4 bolitas. ¿Qué va a pasar? Que va a haber un orden de integración. Fíjense aquí, bolita, bolita, crucecita, bolita, bolita, y luego crucecita, crucecita, bolita, bolita, crucecita. Esto no es nada más a ver cayéndole al azar. Aquí tenemos un orden de esta conjunción que se da. Aquí empezamos a manejar un cierto orden de integración. Es decir, manejamos un fenómeno entrópico que tiramos hacia la entalpía, es decir, hacia el orden de conservación de los calores, el calor de la reacción que tenemos nosotros que conservar. ¿Por qué? Porque las reacciones intracelulares se llevan a cabo a determinadas temperaturas, no son las temperaturas de afuera. Por eso de andar determinando los elementos, sí, voy a determinar fósforo y nitrógeno, y voy a hacer un microquedal para el nitrógeno, y le voy a poner ácido, y le voy a poner acá, y lo microdestilo, pues es una manera de hacerse uno loco, ¿verdad? Sí tiene cierta idea de lo que pasó con el nitrógeno, con el fósforo, con lo que esté determinando, pero de ninguna manera es exacto, porque eso no sucede así. Dentro de la planta ni hay ácidos en exceso, ni están mezclas extractivas, ni las temperaturas se van arriba de los 28.9 grados. Así se los digo clarito. Dentro de la célula. No hay célula que trabaje a más de 30 grados. Se bloquea. Ni a menos de 26 o 25.4. El óptimo es 25.4 a 29.2 o 29.3. Por ahí. Pero ¿cómo se le hace, pues, para eso? ¿Cómo? Si hay mucho calor, mucho frío en el exterior, ¿cómo la planta mantiene ese equilibrio? Pues lo mantiene, damas y caballeros, por este bendito orden en el cual se conservan los calores entálpicos integrados molecularmente. Ese es el gran secreto. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú? Bueno, genera especies cuyo valor entrópico esté directamente relacionado al intercambio femtológico y que se acople
a una ecuación de proceso en el cual el calor se vaya hacia los fenómenos femtológicos y no se quede en la temperatura exterior. El gran problema de la competencia, mis amigos, es que se mantienen siempre con las temperaturas y factores exteriores, todo el tiempo. A lo más que le lleguen es a tomar la temperatura de la superficie foliar y hasta ahí quedó. Y saben que está más frito o más calientito y nomás hasta ahí les llega el fuste. Nosotros tenemos que irnos más adentro, poder interpretar qué pasa en el espacio omega, qué pasa. Y aquí hay algo muy interesante, ¿sí? Que es la aparición de una función matemática que se llama factorial. El factorial es este signo de admiración invertido, que quiere decir la multiplicación de todos los números. Por ejemplo, 2 factorial quiere decir 1 por 2. 3 factoriales, 1 por 2 por 3. 4 factoriales, 1 por 2 por 3 por 4. 5 factorial, 1 por 2 por 3 por 4 por 5. ¿Sí me explico? Cualquier cadena de números es multiplicado uno por el otro y este cambia estadísticamente. Ya no podemos utilizar sigma como sumatoria. Tenemos que utilizar pi como multiplicatoria en nuestras ecuaciones. Y desde ahí ya andamos siendo evaluados aparte con una metodología muy distinta de la clásica media, mediana, moda, desviación estándar y la clásica estadística que manejan todos los mortales. Nosotros no nos podemos ir en nuestras evaluaciones por esos fenómenos estadísticos porque no son adecuadas las ecuaciones, ya que nuestros efectos son multiplicativos, no aditivos. Entonces hay que hacer transformadas también ahí. Es una de las tesis que presenté, que fue las transformaciones de Newman-Penrose modificadas por Lightbourn para poder entender precisamente cómo esos datos estadísticos se van a adaptar a espacios omega para que podamos entender la micro-nano-femto-hidrofluídica en ese orden, micro-nano-femto-hidrofluídica y la termofluídica y todos los fenómenos físico-químicos desde el punto de vista del interior de la célula y de las reacciones en el interior de la célula. De aquí hemos visto cómo nuestros coloides diseñados tienen que tener un tamaño controlado, una forma controlada, para poder no hacer daño y luego no estorbar en esos fenómenos, no nada más de orden de aproximación entrópico, sino también de conservación del calor entálpico. Por eso nuestras moléculas crecen 2.042.975.000 veces su peso molecular, para ser exactos. Entonces aquí tenemos las fracciones molares, ahora sí, fracciones molares de los iones concurrentes y concursantes en una ecuación que ya va mucho más allá de la clásica de andar dividiendo el número de gramos entre peso molecular y luego le ponemos el agüita y le ponemos la valencia y andamos jugando en química analítica 1 de primero de kinder. No, hay que irnos mucho más allá. Tenemos que irnos a calcular entropías mixtas, estas entropías mixtas en funciones propias, adecuadas de especies concurrentes de los iones que estamos metiendo, que es XA, que es XB, son los iones, el nitrógeno, el fósforo, el potasio, el calcio, etcétera, junto con estos factores N, que vienen siendo los que nos permiten la aproximación del número de moléculas multiplicadas por sí mismas en secuencia de lo que viene siendo esta secuencia multiplicativa en espacio omega con una constante, y es lo que nosotros llamamos la relación de aproximación Stirling. Stirling fue un
uno de los primeros centólogos que aplicó su conocimiento hacia lo que viene siendo las redes neurales, las redes neurológicas, en el estudio del cerebro humano. Y él vio cómo las vainas mielínicas y la relación entre el axón y el cilindro eje con respecto a la vaina mielínica de la neurona tenía una relación de este tipo, un logaritmo natural de una ecuación similar en la cual el efecto multiplicativo o el efecto de los elementos o iones o impulsos que se daban a esa neurona era un efecto de 1, 1 por 2, 1 por 2 por 3, 1 por 2 por 3 por 4, un efecto de este tipo. Entonces nosotros tomamos, como estamos viendo que la célula sí es una membrana fosfolipídica, muy parecida a una vaina mielínica, o esfingomielínica, porque los ácidos grasos, el oleico, linoleico, palmítico, esteárico, junto con las lecitinas, van a formar proteínas muy primarias y mucosas que van a integrar parte de lo que viene siendo la membrana celular. Entonces empezamos a utilizar esos conceptos aplicados y desarrollados hacia la neurología humana, nosotros le empezamos a aplicar hacia la fisiología vegetal. Y de ahí vimos cómo las fracciones molares de los elementos que tenemos que ir utilizando nosotros tienen que ir relacionados con una función logarítmica de logaritmo natural y en una aproximación Stirling para poder entender algo bien importante que son los fenómenos de difusión mutua, es decir, ¿qué ocurre realmente cuando nuestro coloide llega a provocar cambios en la energía interna de la célula? Es decir, los cambios entálpicos, los cambios en el calor interno de las moléculas coloidales que estamos nosotros utilizando, van a provocar cambios en la energía interna de la célula. Y esto, damas y caballeros, es la panacea. Porque aquí tú sabes qué cambios en la energía interna vas a provocar. Y esto es importante porque normalmente el productor te dice, yo quiero más vida vegetativa, yo quiero más productiva, yo quiero acá, yo quiero allá. Y eso son manejos energéticos internos. Por eso ahorita nuestra gente en Culiacán está estudiando o generando las bases para el estudio por nuestros propios medios de las proteínas G. ¿Por qué? Porque estos vamos a aplicar todo este concepto de la ingeniería metabólica Lightborn a las proteínas G para poder explicarle al mundo cómo puedes controlar los cambios en la energía interna de una célula vegetal en función de lo que tú le estés poniendo externamente. Este es el paso donde estamos ahorita en nuestra investigación de frontera. Y aquí empezamos por definir la energía total de interacción. Y es muy importante que nosotros empecemos a entender que las energías totales de interacción, aquí sí es un efecto sumatoria, todavía hasta aquí es efecto sumatoria. Luego les digo yo dónde vamos a pasar a nivel de la multiplicatoria, de pi, de sigma nos pasamos a pi, donde todavía aquí estamos hablando de que la sumatoria de las energías, desde la energía mínima hasta la energía máxima de las especies concurrentes que estemos poniendo, vamos a tener que tomarlas en cuenta para hacer un delta energético, es decir, una variación de energías, calculando lo opuesto como la energía final menos la energía inicial, es decir, la energía del compuesto integrado menos la energía con la cual iniciamos, y aquí empezamos a sacar nuestra primera ecuación para determinar E sub 0. E sub 0 en donde definitivamente nosotros tenemos que utilizar Z, que viene siendo la valencia del elemento que estamos utilizando, la cantidad de ese elemento como M,
y la cantidad femtológica de integración coloidal que conocemos como W. WAA, es decir, la integración completa del trabajo ejercido por esa molécula A integrada al coloide, es WAA, sumada con otra vez un medio de la valencia del ion concursante o concurrente por el número de moléculas de ese ion y la energía de trabajo empleada para mantener el enlace coloidizado o el acoplamiento coloidizado entre ese ion B y el seno coloidal. De ahí empezamos a calcular nosotros lo que llamamos el número de pares AA y BB en función del trabajo, que son las energías interactivas micro. ¿Estimadas a partir de qué? Estimadas a partir de la entalpía de vaporización. Necesitamos siempre estar conscientes de que no hay un divorcio entre la fisicoquímica clásica y la fisicoquímica coloidal, sino hay una complementariedad. No nos podemos quedar nada más con una, pero tampoco podemos desarrollar una fisicoquímica coloidal sin tomar partes importantes de propiedades universales, como en la entalpía de vaporización, de los compuestos que vamos a concursar o que vamos a conjugar para hacer nuestros agregados coloidales. Aquí pongo un ejemplo, y esto es un ejemplo externo. Esto funciona para la molécula dentro de la célula y para afuera. Tenemos un problema con el nitrógeno, el de la urea, de todos los tipos de nitrógeno que hay en el mercado, pues sufren fenómenos en primer lugar de vaporización. En segundo lugar, ¿por qué? Porque aquí tenemos un ciclo físico-químico en el cual el estado líquido con el estado gaseoso es sumamente lábil y el nitrógeno tiende a evaporarse, ¿sí? Y de ahí se pierde mucho el nitrógeno que utilizan como las ureas o como el nitrato de amonio. La parte amónica normalmente se pierde, mientras que la parte nítrica se lixivia. O bien, el peor de todos los nitrógenos del universo que pueden hacer, pero que es el más barato, que es el sulfato de amonio. Ese no sirve absolutamente no más que para esterilizar suelos, pero como es barato, pues todo el mundo lo usa. Aquí nosotros desarrollamos un producto que se llama Ultra N, y ese Ultra N dijimos, bueno, ¿cómo le hacemos para que estos ciclos termodinámicos estabilicen el nitrógeno y que no haya esas vaporizaciones? Entonces calculamos esa energía, esa entalpía de vapor, y vimos que eran 29.7 kilojoules por mol, y calculamos la concentración de en función del trabajo de los iones concurrentes, asumiendo que cada molécula de nuestros nitrógenos tiene 6 vecinos, ¿sí? Él mismo y los otros 5 que están alrededor, porque nosotros dijimos y hemos sostenido siempre que nuestro nitrógeno son 5 tipos de nitrógeno: amínico, amídico, nítrico, acirínico y amónico. Son 5. Entonces ese es el elemento en medio, el nitrógeno rodeado de 6 más, rodeado de 5 más, y con él son 6, perdón. Entonces hacemos nuestra ecuación y vimos que debemos de ajustar esa delta H de vapor con RT y meternos a 27.2 kilojoules por mol. Entonces aquí el factor que nosotros utilizamos al dividir entre 2, estamos haciendo un factor de minimización de errores por conteos de interacción doble. Es decir, hay veces que uno, a la hora de estar manejando las interacciones fisicoquímicas de iones complejos, cuenta doble. Entonces aquí nosotros tenemos que tener mucho cuidado con eso. Dividimos entre 2, evitamos los conteos dobles, y entonces ya empezamos a contar por molécula, y tenemos que menos 2 por 27.2 por 10 a la 3 entre el número de Avogadro,
6 por 10 a la 23, eso nos va a dar menos 9.1 por 10 a la menos 20 joules. Eso corresponde a menos 22 por kT, teniendo en cuenta que la temperatura ambiente promedio está a 25 grados. Entonces empezamos nosotros a desarrollar nuestra ecuación de trabajo para menos 3.7 kT por par interactuante. Entonces, esta es una fracción termodinámica en función del trabajo, en el cual estamos diciendo, para que el nitrógeno no se vaya al ambiente, ni se lixivie, sino que siempre tengamos un par interactuante que lo mantenga integrado coloidalmente, tenemos que tener ese menos 3.7 kT. Y luego, ¿qué sucede cuando nosotros vamos a meterlo en la mezcla y a hacer la conjunción de trabajos? Es decir, la conjunción del nitrógeno puro en su trabajo intermolecular con la conjunción de la planta en su seno de reacción, con la conjunción de las dos interactuantes ya, el elemento más el trabajo propio de la planta. Y empezamos a calcular nuestras ecuaciones y llegamos a determinar las energías libres de Gibbs. Y esto, damas y caballeros, es nuestra ecuación para las energías libres de Gibbs cuando un elemento entra en contacto con un tejido vivo y empieza a interactuar en función de las temperaturas y del trabajo ejercido por la planta para poder maximizar el efecto de que no haya bloqueos, de que no haya precipitaciones, de que no haya coagulaciones vasculares diseminadas, como normalmente pasa cuando aplicamos sustancias no controladas arquitectónicamente. Y esto es el secreto de Biotexa, de que los productos ni se degradan en el exterior, ni se bloquean en el interior, y funcionan haciendo su gran aporte a la producción de biomasa controlada. Por hoy vamos a terminar. Ya vimos cosas muy interesantes, metidos un poquito más en el aspecto de la fisicoquímica. Ya entramos al concepto de energía libre de Gibbs, entramos al concepto de conservación del calor bientálpico y conservación de orden o provocación de orden bientrópico. Todo esto controlado por una arquitectura de curvaturas de los coloides anfifílicos de Biotexa. Por eso nosotros decimos que somos coloides enantiomórficos, ¿sí? Porque tenemos una forma en el espacio controlada. Aquí estamos ya entrando lo que son la matemática armónica, la matemática simétrica y lo que viene siendo la topología matemática. Nuestras moléculas están topológicamente hechas, matemáticamente hechas por medio de la topología y la simetría, controladas en formas que nos van a dar un control sobre la termodinámica de los procesos de la vida. No nada más nos van a mantener estables afuera, sino nos van a mantener estables en el suelo, estables en la superficie foliar y, lo más importante, actuantes dentro de la estructura celular, porque la clave está en los fenómenos de difusión mutua. Nuestros cambios en entalpía son iguales a los cambios en la energía interna que vamos a provocar en la planta. Es decir, en esta ecuación estamos diciendo, si nosotros calculamos bien nuestros fenómenos entálpicos, vamos a provocar un resultado muy semejante, igual matemáticamente, idéntico matemáticamente, por eso usamos el signo de igual, a los cambios de energía interna dentro de la planta. Lo que quiere decir que podemos controlar la energía interna de la planta a través de lo que nosotros le apliquemos. Por eso insisto yo en que tienen que hacerse las cosas como yo les digo, no como ustedes se la imaginan. Y cuando yo les digo hay que aplicar 1.125, van a aplicar 1.125. No es lo mismo aplicar 1 o aplicar 1,5, porque que al cabo es más fácil, o porque no tenemos botecitos de ese tamaño. No estamos haciendo las cosas al azar.
Todos estos cálculos se vuelven nada en el momento en que alguno de ustedes mete su inspiración guajira y empieza a hacer alteraciones de lo que son las dosificaciones de los productos. No van a tener un grave problema, pero sí van a tener una disminución en los efectos. Muchísimo. En tiempo, en espacio, en calidad. Por eso hay que hacer las cosas como se indican, porque tienen todo un fundamento. Para la próxima, vamos a ver el próximo lunes, más acerca de los fenómenos de difusión mutua, más cómo podemos incidir directamente en los cambios de energía interna y cómo a través de los cambios entrópico-entálpicos podemos manejar la energía de la planta. Por hoy, yo les quiero agradecer la bondad de su atención y nos estaremos viendo el próximo lunes. Muchas gracias.